Amén, Señor, y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios es bueno y sus misericordias nos han alcanzado, iglesia. Tome asiento, mi hermano, mi hermana, que ya los que se han ido agregando, bienvenidos. Quiero hacer una pregunta, veamos. ¿Quiénes de ustedes han tenido el COVID? Sin pena, levante la mano. Todos lo hemos pasado casi, mira. Este culto es el de los del COVID. Pero acá estamos. Decía el pastor el domingo pasado, los de hueso duro. La hierba mala que no la mata, pero ni el herbicida. ¿Qué nos va a detener, no? Si Dios es con nosotros. Algunos han pasado momentos difíciles, otros pues lo han pasado lieve, pero acá estamos. Acá estamos de nuevo. Ya nosotros segundo domingo que venimos. Así es que mi hermana Brenda creo que es primera vez, ¿no? Mi hermana la Fátima, mi hermana Lorena, primera vez. Bienvenidos a la casa del Señor. Denle un fuerte aplauso por todos los que han venido por primera vez esta tarde. Le contaba a algunos hermanos que nosotros con mi esposa también hemos tenido momentos difíciles, momentos muy complicados. Y llegó un momento que yo dije, hasta aquí llegué. Me levanté del divano, me fui para el cuarto, abrí la ventana y quería respirar más aire fresco, aire diferente. Y allí le dije, Señor, si hasta aquí voy a llegar, sea tu voluntad. Pero en ese momento vinieron muchos versículos a mi corazón y comencé a creer en las promesas de Dios. Y me recordé, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas. Y eso, yo sé que hermanos, decirlo cuando todo está bien no causa nada. Pero cuando estás en la situación, cuando estás en el momento difícil, entonces es que esa palabra se vuelve viva en ti. Esa palabra te da fuerza, te da las energías para... Yo tuve que hablarle a mi corazón y decirle, no, tú no te vas a detener. Porque se me había acelerado, hermanos, y no se detenía. Y dije, no, tú no te vas a detener. Tú vas a tener que seguir viviendo todavía. Porque, hermanos, llega uno de los problemas, le contaba al pastor, uno de los problemas de este virus es que te ataca físicamente y te ataca también psicológicamente. Y cuando estás viviendo esa situación y ves las noticias y en vez de bajar los muertos van subiendo, y uno dice, uy, al rato aparezco en esa lista. Es tremendo, hermano. El enemigo es astuto. No solo te ataca físicamente, también te ataca psicológicamente para hacerte desmayar. Pero ahí está el poder de Dios, el Espíritu de Dios que te sostiene. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 29. Le dije el título, sosteniéndonos en las promesas.
Y este tema me lo dio el Señor en ese tiempo, mis hermanos, de estar ahí luchando. Y me venía este pensamiento: ¿cuánto son importantes las promesas? Y uno de los ejemplos que me venía es en el matrimonio. El día del matrimonio están los dos delante del ministro y se miran cara a cara con una sonrisa y con un rostro que destila miel, ¿verdad? Todo es dulzura y todo se cree, ¿verdad? Ella le cree con todo a su esposo, al futuro esposo, y él también le cree a ella, y todo lo que se promete ahí, hermanos, uno tiene la confianza que así va a ser. ¿No es así? Bueno, los que ya pasaron por ahí, los que tienen que pasar, tomen nota. Pero es que ese día no falta el amor. Ese día sobra el amor. Ese día sobran promesas, hermano. Promesas que ya nosotros con mi esposa llevamos 20 años de casados. Y hay algunas que todavía no se han cumplido. Y en este virus lo pude notar, mi hermanos, cuánto es importante, porque cuando uno está delante del ministro y el ministro le dice de serle fiel en la salud y en la enfermedad. Y bueno, es que en la salud muchas veces también se falla. Pero en la enfermedad, hermanos, yo le digo a muchas hermanas que cambié de profesión en este virus. Dejé de ser mecánico y me volví doctor. ¿Cuándo yo había inyectado? ¿Cuándo yo había puesto un aerosol? Yo sé que las hermanas que tienen sus hijos que ya son prácticas, pero yo tuve que ir a las instrucciones y ver cómo se usaba eso. Porque las herramientas que yo uso diariamente son diferentes. Y yo había escuchado decir que si uno pone una inyección y lleva una gotita de aire por ahí, es probable que la persona se muera. Y yo le quedaba viendo a ella y la tocaba porque veía que cerraba los ojos. No, si hoy nos reímos, hermano, pero en ese momento. ¿Y sabe cuántos pensamientos pasaban por mí? ¿Y si la mato? Pero gracias a Dios, hermanos, que pude experimentar esta promesa que yo hice cuando nos casamos. Estarle a su lado, estar atenta de todas las cosas que ella necesitaba. Y que es que Dios es perfecto, mi hermano, porque ese periodo que todo lo abandonan a uno, ¿no? Nadie se acuerda de uno. Nadie lo visita. Qué tremendos. Y nosotros solitos. Yo dije, si acá quedamos los dos, ella de ver que mi corazón se detiene, se va a desmayar, no se levanta, ¿y quién nos saca de acá? Pero Dios, mis hermanos, primero, fíjese cómo Dios es bueno, porque cuando yo me sentí más mal, ella todavía estaba paradita. Pero cuando ya ella comenzó a caer, yo ya tenía un poquitito de fuerza. Así es que ella me cuidó primero. Y después me tocó que cuidarla a mí. Y estas promesas, por eso le digo, es bueno cuando estamos delante del altar y hacemos estas promesas, pero cuando llega la dificultad, es ahí donde se debe de practicar. Es ahí donde nosotros tenemos que tomarnos de las promesas, igualmente en el ámbito espiritual.
Porque cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, y vemos cantidad de promesas que hay en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, está lleno de promesas, pero muchas de ellas nosotros no las tomamos o no las hacemos nuestra porque no estamos pasando una dificultad. Pero en el momento en que tú llegas a la dificultad, pero si tú has tenido en memoria la palabra de Dios, el Espíritu te la trae a ti, y entonces tú tomas esas promesas y allí te sostienes. Ahí es donde la palabra de Dios se vuelve viva y eficaz en tu vida. Qué bueno es, mi hermano, estar tomado del Espíritu, porque solo el Espíritu te puede sostener en ese momento. Ay, Dios, mis hermanos, ha sido fiel. Yo sé que usted también tiene su testimonio, yo sé que también usted tiene sus experiencias, momentos difíciles. Pero la palabra de Dios, mi hermano, es ahí donde usted, donde todos nosotros somos diferentes a los de afuera. Y qué bueno poderles transmitir también la palabra de Dios. Y muchos de nosotros de acá, creo que pocos han ido al hospital. Pero cuando llegamos allá, o cuando se llega allá, se debe de testificar del poder de Dios, porque solo Él los puede sostener, solo Él los puede sacar de ahí. Entonces, cuando yo leía, mis hermanos, esta porción bíblica de David, de segunda de Samuel, capítulo 7, la historia de David, cuando nosotros vemos en el contexto, nos damos cuenta que David estaba muy interesado, desde el capítulo 6, estaba muy interesado en trasladar el arca, en llevar el arca a Jerusalén, y cuando ya estaba en Jerusalén, en construirle casa. Y esto me llevaba a pensar, ¿no?, que al inicio del año nosotros, ¿cuántos planes teníamos para este año? ¿Cuántas cosas queríamos hacer para Dios? ¿Cuántos planes teníamos, mis hermanos? Que todavía hoy, en los últimos meses, habían actividades a realizar. Y entonces yo veo la historia de David y me doy cuenta también que David estaba preocupado por hacer muchas cosas por Dios o para Dios. Y al final fue Dios quien dijo: yo voy a hacer por ti. Y Dios ha hecho con nosotros muchas cosas este año. Él nos ha sostenido, Él nos ha cuidado, Él nos ha protegido. Me recuerdo las primeras 2 semanas, porque antes de que nosotros cayéramos en el virus, que ya no íbamos a poder salir, yo fui a hacer una especie, dije, con esta espesa tengo para comer un mes completo. El problema es que las cosas frescas a veces ya se van arruinando con el pasar del tiempo. Y los primeros días no le viene hambre a uno. Nada de deseo de comer, ya no le siente sabor a la comida, no tiene fuerza ni de cocinar. Pero ya cuando habían pasado las 2 terceras semanas, ya no había comida. Y yo dije: ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? No podemos salir, y nosotros aislados por allá, lejos de todos ustedes. Pero Dios, mi hermano, Dios no te desampara, no te deja solo. Y de repente personas, amigos del mundo, hermano, personas que solo conocidos, suenan el chitófono y te dicen: viene a entrar esta espesa que te he traído, saquetos de comida y de todo. Pero ¿quién hace todo esto? Es Dios. Es Dios, mi hermano, que toca los corazones.
Por eso dice la palabra que no, que ni aún ni los pajaritos ni los árboles son descuidados por Él, cuanto más nosotros que somos su tesoro. Por eso vemos acá, mi hermanos, en la palabra de Dios, cómo es que Dios fue fiel con David. Y esa fe en las promesas de Dios, mi hermano, cuando nosotros vemos en la palabra que dice que Él es fiel a su palabra, que es inmutable. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Solo debemos de encontrarnos en el momento justo, en el momento adecuado, y esperar en Él, que Él se va a hacer presente ahí. El problema es que lo queremos hacer a nuestra manera. Quisiéramos que Dios responda en el momento nuestro y no en el momento de Dios. Pero Dios sabe cuándo. Él sabe hasta dónde te puede llevar, hasta dónde tú puedes aguantar y a dónde tú vas a clamar con más fuerzas a Él. Porque entonces fuera fácil, hermano. Yo vencí el COVID. ¿Ha visto ese tipo que sale por ahí, no, con el anuncio? Ese jugador del Milan dice: tú no te metas con el virus, yo sí lo vencí, pero tú no lo vas a vencer. Y yo digo, qué prepotencia de persona, porque solo la misericordia de Dios te puede sostener en un momento difícil. Claro, hay personas que se pueden sostener mejor que otros, pero aquel que está débil, pero aquel que no tiene las defensas, no, yo creo que nadie de nosotros quiso agarrarlo, ¿verdad? Y ahorita vamos a investigar quién fue el que lo trajo. Multa le va a caer. Salmo 89, versículo 34 al 37. Las promesas de Dios son fieles. Y en los momentos más difíciles de la vida es cuando vienen ejecutados. Fíjese que en la historia de Israel, cuando nuestro Señor Jesucristo nace bajo un caos, en un momento muy difícil que el pueblo de Israel está pasando. El imperio romano ha tomado fuerzas. Y entonces ahí está el pueblo, mis hermanos, esperando que alguien se levante, que alguien pueda libertarlos de la opresión que hay. Y en ese momento nace el libertador. Que dice Salmo 89, 34, 37, dice: no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Lo que hemos leído, si usted vino ya cuando habíamos comenzado el culto, pero después lo puede leer todo el capítulo 7. Ahí nos damos cuenta las promesas que Dios le hizo a David. Y acá dice: no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Por eso le dije, Dios no miente. Dios no miente, mis hermanos. Y si se lo había prometido a David, Dios lo iba a cumplir. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. ¿Me dije hasta 37? 37. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel. ¿Dónde? Donde está nuestro Señor Jesucristo, sentado a la derecha del Padre. Ahí está
Ahí está, mi hermano, esa promesa. La promesa dada a David se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Juan lo cuenta en el capítulo 1, versículo del 9 al 12, cuando describe que Él vino a la tierra y Él estuvo con ellos, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Por eso es que cuando se va a evangelizar, a hablar de la palabra de Dios, mucha gente no recibe a Cristo porque ven a la persona y no ven de quién se da testimonio o de quién se predica. En aquel tiempo vieron a Jesús humanamente, mas no pudieron identificar que allí estaba el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso cuando Pedro dice, es que tú eres el Cristo, Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre. Esas promesas de Dios de venir a libertar. Israel quería un rey, ahí lo tenían, querían un libertador, ahí estaba, pero no lo recibieron. Él no venía, mis hermanos, para liberarlos de un problema político. No, él no venía para hacer guerra con el imperio romano. Él venía para romper cadenas del pecado, para libertarlos de la opresión, para darles sanidad, para darles liberación. Y muchas veces nosotros hemos estado viniendo a la iglesia, mi hermano, porque queremos ser bendecidos, porque queremos recibir de Dios otras cosas materiales. Pero hay muchas riquezas, hay muchas promesas de Dios para tu vida espiritual. Debemos de preocuparnos en este tiempo por llevar una vida agradable a Dios. Porque como podemos estar, le dije hace unos minutos, hoy, mañana, no podremos estar. Me he dado cuenta que la vida del ser humano está en un hilo que puede ser cortado de un momento a otro. Y yo me recuerdo, uno va a El Salvador, bueno, a su país, y a uno lo ven bien gordito, bien. Dice, qué lleno de vida estás. Y no es verdad. Cuando uno está bien gordito es cuando más enfermo está. Hay un montón de patologías, mis hermanos. Pero si ven a una persona delgadita que dice, ya se está muriendo. Y cuando más sanito está, ¿verdad? Y así vemos también en el ámbito espiritual. Hay personas que, hermanos, en la iglesia que saltan, que danzan, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando llega la prueba, solo era emoción. Y aquel hermanito que viene, la hermanita que viene, que se postra ahí, adora al Señor, alaba al Señor, está ahí meditando en la palabra de Dios. Ese se sostiene en las promesas de Dios. Así es que, mis hermanos, debemos de estar siempre firmes. No desviarnos. No desviarnos de la palabra de Dios. Escudriñar la escritura. Y allí vamos a encontrar promesas de Dios que te van a sostener en el momento más difícil de tu vida. Mateo 11, 28, 30. Cuando te encuentras con Jesús, cuando te encuentras con Él, todas las cosas cambian. Todas las cosas se pueden ver diversamente. Porque a pesar que hemos pasado, yo estuve con el virus, pero no perdí mi estado emocional. Siempre fui bromista con los hermanos.
Porque dentro de nosotros hay una seguridad, una confianza en Dios, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar en las promesas de Dios es lo más lindo, es lo más precioso que puede haber. Porque te das cuenta que la vida tuya, o lo que Dios te ha prestado, es de Él, y Él se la puede llevar cuando Él quiera. Y si Él se la lleva, pues para allá vamos con Él. Lo único que tenemos que estar es preparados. Lo único que debemos de estar, mis hermanos, listos. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me dice mi jefe cuando yo le dije: mira, yo mañana, quién sabe que venga, porque yo me comencé a sentir mal, ¿no? Me dijo: será la influencia, esperemos que sea eso. El siguiente día le mando un mensaje a las 7:30 de la mañana y le digo: mira, estoy así, si quieres vengo, y si no, decide tú. Me dijo: ay, quédate a casa, pero se sintió un poquito mal, ¿no? El día sábado me voy a hacer el tampón, el día martes me dan la respuesta y le mando el mensaje. Ese día pegó el grito en el cielo y me dijo: ¿y tú crees que yo cheló el virus antes? Y yo dije: no lo sé. Y comenzó en ese momento a buscar hacer el tampón y a preguntarle a su familia si estaban bien, y se angustió tanto. Y yo le dije: mira, yo he tenido el cuidado de no acercarme a ti, porque es también parte de nuestra responsabilidad, mi hermano. O sea, uno lo percibe, porque yo lo percibí. Los dolores eran diferentes a una gripe normal. El decaimiento era diferente. Yo le dije a mi esposa ese día en la mañana: mira, yo me siento mal, cual cosa que no va. Y eso era. Lastimosamente, este virus es tremendo, mi hermano, porque cuando tú comienzas a sentir los malestares, ya los primeros días se lo pasaste a una gran cantidad de personas. Esto es lo tremendo de esta cosa. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado. Ya cuando sentimos el malestar o nos damos cuenta que hemos estado en contacto con una persona, guardar la distancia por el amor a los demás. Pero cuando te das cuenta de todo esto y tú vienes a Dios, tú puedes descansar en Él. Tú puedes poner toda tu ansiedad en Él y decir: Señor, pasaré esta. Solo tú lo sabes. Solo tú. Yo por sí no he sido una persona, mi hermano, que he visitado los hospitales. Pero personas que se enferman frecuentemente, hermanos, solo poner la confianza en Dios es la solución. Solo Él nos puede ayudar. Entonces acá, hermanos, vamos viendo que las promesas de Dios van trabajando en cada uno de nosotros conforme a la fe que nosotros ponemos en Él, en la palabra de Dios. Mateo 15, 21, 28. Saliendo Jesús
de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, ¿cómo le decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella. Vi, hermanos, que Dios hizo misericordia con aquella mujer. Al ver su fe, al ver que aquella mujer confiaba en que Jesús podía hacer algo por ella, en que Jesús, el hijo de David, la promesa que está acá en el capítulo 7, de que de él nacería el rey de Israel. Ella lo pudo percibir, ella lo pudo notar, que él era el hijo de David. Y de esa promesa, mis hermanos, ella se toma, lo abraza y le dice: haz misericordia. Mi hija está mal, necesita de ti. Haz un milagro. Hágase contigo, le dijo, como quieras. Y su hija fue sanada. Esas promesas, mis hermanos, aquella mujer reconoció. Yo creo que todos nosotros lo hemos reconocido, que la medicina tiene su efecto hasta un cierto punto, pero de ahí para allá, que nos digan que la aspirina, que nos digan que el jengibre, que la canela, que nada, mi hermano. Como decía el pastor en la mañana, si aún los científicos no han podido llegar a una medicina correcta, exacta, para poderlo combatir, solo la misericordia de Dios. Y nosotros estamos de nuevo en pie. Una de las cosas que yo le decía al Señor: yo no quiero ir al hospital, ni quiero llevar a mi esposa al hospital. Pero un día despertamos y la vi y ella ya no respiraba. Yo le dije: quizás te vas a ir al hospital. Y ella se preocupó. Pero ese día Dios comenzó a obrar en su vida y ya no fuimos. Esperamos en Él, esperamos en Él, esperamos en Él y comenzamos a confiar en las promesas de Dios. Así es que, así como esta mujer, hermanos, que no tenía parte, heredad de los hijos de Israel, pero ella se tomó de la promesa de los hijos de la fe, como lo somos usted y yo, hijos de la fe, por nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham, de esa herencia hemos alcanzado nosotros. De esa promesa nos hemos tomado nosotros, y es por eso que hoy somos salvos, mi hermano, porque Dios le prometió a Abraham que de él haría un pueblo grande de todas las naciones de la tierra. Así es que todas esas promesas, por eso le dije, sosteniéndonos en las promesas, porque también nosotros hemos alcanzado esas promesas. Gálatas 3, 6, 11.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, de los cuales somos también nosotros, ¿verdad? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. 9. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y yo me pregunto, mi hermano, nosotros somos hijos de Abraham por fe, pero yo en mis pensamientos, si Jesús hubiese dejado prole de carne, de sangre y carne, ¿sabe qué pleito se hiciera hoy por ver si dependemos de la genealogía de Jesús? Somos hermanos en Cristo por la fe en Cristo. Pero si él se hubiese casado, hubiera tenido hijos, ¿sabe qué pleito hubiera? Si ya hay personas que discuten para ver si el apellido de ellos viene del hebreo o del griego, y nosotros que venimos de allá de Latinoamérica buscamos raíces españolas, raíces italianas, los que vienen de Sudamérica. ¿Sabe cómo hiciéramos? Nos fuéramos quizás hasta Abraham y de Abraham regresáramos por David para llegar a Jesús. A ver si llevamos la sangre de Jesús. Pero somos hermanos en Cristo Jesús por la sangre que fue derramada por nosotros. Y ahí en Abraham alcanzamos todas esas promesas. Somos una sola familia en Dios, no engendrados por carne y sangre, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta que las promesas se van cumpliendo. Tanto se cumplieron las promesas de Abraham, ¿sí o no? Se cumplió la promesa en David, en que de él nacería el Cristo Jesús, se cumplió. Ahora, el amor de Dios es tan grande, hermanos, que en el Antiguo Testamento también a nosotros se nos dio otra promesa tan grande, y es la que nos sostiene ahora y nos da la fuerza para seguir adelante, y es la promesa del Espíritu Santo. Promesa tras promesa, hermanos. Hoy somos un pueblo escogido por Dios. Y tenemos también la promesa del Espíritu Santo. Así como a David se le dio, hermanos, el Espíritu Santo, porque también David fue ungido, y dice que el Espíritu Santo descendió sobre él. Por eso cuando David, hermanos, se encuentra en problemas y siente que Dios le va a castigar, o que Dios lo va a llevar hasta lo más bajo, le dice: quítame todo, pero no me quites el Espíritu. Porque él sabe que con el Espíritu Santo ha alcanzado muchas cosas. Si usted ve la vida de David hasta aquí, mi hermanos, ha venido llevando un montón de problemas. A pesar de que le habían ungido para rey, pero él no se había sentado todavía en su reinado. Él ha tenido que huir muchas veces de Saúl, y a pesar de que David llegó al palacio del rey, rápidamente entró. De seguro él pensó: bueno, ya entré, ya este es un avance.
Pero al poco tiempo le tocó que salir huyendo de la casa del rey y comenzó a huir y a huir, y Saúl le daba hermanos, seguimiento, lo quería matar. ¿Cuántas promesas se hacen, mi hermano, entre los hombres? Saúl había prometido que el que matara al gigante le iba a dar a su hija. Al final, Saúl quería matar a David para no darle la hija. Pero ¿qué le sostuvo a David durante todo este periodo? En que Dios lo había ungido como rey. En que Dios lo había elegido como rey. Y él no se había sentado todavía a reinar. Entonces él creía en las promesas de Dios. Entonces nosotros venimos a los caminos del Señor, mi hermano, y se nos ha dado la promesa del Espíritu Santo. En Juan capítulo 15 versículo 26 nos damos cuenta que Jesús nos lo volvió a recordar, lo que dice Joel capítulo 2 versículo 28 al 29. Y es por eso, mi hermano, no crea que usted por su sabiduría, por sus fuerzas logra hacer muchas cosas. No, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros y nos ayuda y nos capacita y nos sostiene en los momentos más críticos que tenemos durante la vida. No solo le hablo del COVID, hay muchas situaciones en la vida que tú y yo pasamos. Problemas materiales, problemas económicos. Esta semana he estado hablando con una persona del Salvador, que hay una persona que le han tenido que amputar sus piernas y tiene 2 familiares, 3 familiares, pero que no se quieren hacer cargo de él acá, porque es una responsabilidad tener una persona que tiene que comenzar una nueva vida. Depender de otros para ir al baño, depender de otros para hacer las cosas, es difícil. Es difícil, mi hermano. Pero si nosotros tenemos a Dios, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, todas estas cosas las podemos superar. Muchas de estas cosas las superamos. Pero no es porque tengamos grandes fuerzas, sino porque hemos aprendido a confiar en Dios. Hemos puesto nuestra confianza en Él. Vuelva a Samuel capítulo 7. Versículo 8 y 9. ¿Quién era David? Todas las cosas que se había propuesto David hacer para Dios, Dios le hizo recordar a David quién era. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, que le dijo: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Yo te tomé. No es que tú vas a llegar ahí por tus capacidades. Yo te tomé. Y le dice en el 9, vea: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Decimos que David es fuerte, es valiente, que destruyó al gigante, pero ¿por qué lo destruyó? Porque Dios estaba con él. El poder del Espíritu Santo, la fuerza del Dios Altísimo estaba con él. Y le dijo: yo he estado contigo, yo
Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios es quien nos exalta, Dios es quien nos da de testimonio al mundo de los cambios que Dios hace en nuestra vida, de los milagros que Dios hace en nuestra vida. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Misericordioso Dios que nos llamó. Misericordioso Dios que nos eligió, nos escogió como escogió a David. Porque de Samuel no salió nada. Samuel había visto la apariencia de los demás. Hoy nosotros nos vemos bonitos, pero ya porque Dios nos hizo muchos cambios. Hoy somos muy parecidos, mi hermano. Hoy los cortes de cabello son más decentes. La manera de vestir es más decente. Cuando vemos hacia atrás lo que éramos, nos da vergüenza. Bueno, a mí me da vergüenza lo que fui. Hoy que estuvimos en casa con mi esposa, fuimos a ver si por ahí en las fotos antiguas, y habían unas fotos horribles, una manera de vestir extraña. Y le dije yo, no, quita eso de ahí. Hoy las fotos que tenemos de traje, de corbata, Dios es que ha hecho todo eso en nosotros. Dios, mi hermano, ha hecho tantas cosas en nuestra vida. Y por eso le digo, o sea, David se sostuvo en las promesas de Dios. Por eso cuando nosotros vemos en el Salmo 23, donde él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Porque él había aprendido a confiar en Dios. Él había puesto toda su confianza en Dios. Esto es experiencia, hermano. Y yo me pregunto, o sea, ¿dónde está el predicador que no pasa por pruebas? ¿Dónde está el cristiano que no va a pasar situaciones difíciles? Entonces, ¿dónde está la experiencia con la que vas a testificar? Entonces, ¿dónde es valioso el evangelio? ¿Dónde es poderoso el evangelio? Si tú no tienes experiencia, si tú no has pasado momentos difíciles, ¿con qué predicas? ¿Con qué? Es necesario. Por eso el Señor le dijo, es necesario que pasen a sus discípulos, que sean zarandeados. Es necesario, mi hermano. Es necesario que salgamos triunfantes de toda situación. Qué vida difícil la que vivió David, hermanos, antes de poderse sentar en su trono. Y aún estando sentado en su trono, tuvo que huir de su mismo hijo Absalón. Descalzo le tocó salir porque ya no le dieron tiempo de ponerse sus zapatos, y allá iba con el arca de nuevo huyendo de su mismo hijo. Pero no, mire, toda la historia de David, no vemos a David, hermano, con orgullo, contraponiéndose a Saúl, contraponiéndose a su hijo, contraponiéndose a las autoridades de Israel, al pueblo de Israel, sino que vivió confiadamente en Dios y sabiendo que un día él se iba a sentar en el trono porque Dios se lo había prometido. Pero no levantó sus manos. Y aún a Saúl le llama mi Señor cuando le quita un pedazo de su manto y le dice, mi Señor. Y cuando le matan a su hijo Absalón, llora por su hijo. Y a pesar que el hijo le quería matar. Por eso, mi hermano, es que hoy tenemos un David
conforme al corazón de Jehová. Porque no había maldad en él, aparte de lo que él tuvo que hacer por el ejército y pelear por su pueblo. Pero amaba a Dios y se sostenía en Dios. ¿Dónde estaban entonces este secreto de David para ser valiente, para superar las pruebas? ¿Dónde estaba el secreto para que se dijera de él el dulce cantor de Israel? Primera de Samuel 16, 12, 13. Ya estoy terminando, mi hermano. Primera de Samuel 16, 12, 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde el día que el Espíritu Santo te selló a ti. Esto tenemos que asegurarnos, hermano. Por eso es importante ser lleno del poder del Espíritu para sostenernos en cualquier circunstancia. Desde aquel día el Espíritu Santo vino sobre David. Y de ahí vino lo que vino. Pero David seguía firme. Pasó lo que pasó, pero David seguía firme. Y eso es, mi hermano, lo que te hace más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Pero estando en Él, sosteniéndonos en Él. Y nosotros, mi hermano, hemos recibido esa promesa del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Estamos viviendo, mi hermano, bajo la guía del Espíritu Santo. La iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo. Solo debemos de obedecerle a lo que el Espíritu Santo nos dice que debemos de hacer. Si hoy, hermanos, hablamos de Abraham, hablamos de David, hablamos de Jesús, pero cada uno de ellos pasó momentos difíciles. ¿Usted cree que fue fácil para Abraham la situación que él tuvo que vivir en familia? ¿Cuánto tuvo que andar vagando por tierras desconocidas, salir de su familia, ir por montañas? ¿Cree que le fue fácil? Pero lo único que le sostenía es que le había creído a Dios. ¿Usted cree que fue fácil para Jesús dejar su trono y venir a la tierra y vivir como los hombres y sufrir el maltrato? No le fue fácil. No le fue fácil ir a la cruz. Antes de ir a la cruz lo dijo: si es posible. Así es que nosotros, mi hermano, no sabemos qué nos espera el día de mañana. Algo me preocupó el pastor el domingo. Dijo que al que le dio el COVID una vez y le da la segunda vez es difícil que pase. Lo importante es que nos encuentre en comunión. Hermanos, si esto no va para bien, dejémonos de cuento. Dígame usted de la historia de la tierra, de la humanidad. Hagamos hagamos una semejanza. Del 70 al 80 se vivían estas cosas.
Se han hablado de pestes en otros tiempos, pero hoy crecen con más fuerzas, van con más fuerzas, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Si ya ese tipo, Bill Gates, dice de que viene otro virus, ellos lo saben, mi hermano. Saben lo que están inventando. Así es que lo que nosotros debemos de estar seguros es que no nos falte el Espíritu de Dios y estar estudiando la palabra, conociendo sus promesas, conociendo lo que está escrito que sucederá, y que estemos preparados para cualquier cosa. Pero ahí están esas promesas, mi hermano. Segunda de Corintios 1, 20, 22. Segunda de Corintios 1, 20, 22. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Y cómo se va a glorificar Dios? En que se van a cumplir las promesas en nosotros. Hay promesas para Israel, como pueblo de Israel, de las cuales nosotros no somos parte. Hay promesas para la iglesia que son para nosotros y que nosotros las vamos a disfrutar. Hay promesas para el mundo que no son todas buenas para el mundo. Es otra cosa. El mundo pasará y eso se va a cumplir. Todos seremos juzgados delante de Dios. También se va a cumplir. En Él, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las jarras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí está esa promesa, ahí está ese pacto. Ahí está ese pacto, mi hermanos, de que Él regresará por su iglesia. Nos ha dejado el Espíritu Santo como jarras, como promesa de que volverá por nosotros. Lo que tenemos que hacer es encontrarnos listos, preparados, como aquellas 5 vírgenes. Porque dentro de las iglesias están las 10. Pero ¿de cuál es usted? ¿De cuáles somos? ¿Somos de las 5 preparadas o de las insensatas? Así es que, mi hermano, Dios tiene el cuidado de todos nosotros. Él nos provee, Él nos sana, y Él volverá por su iglesia. Regresará. Apocalipsis 22, versículo 12 y versículo 16 al 21. He aquí, esta es otra promesa, mi hermano. Esta es otra promesa de nuestro Señor Jesucristo que dice: he aquí, yo vengo pronto. ¿Quién lo espera? Póngase de pie. ¿Usted está esperando en Dios? Pues Él le dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, según esté viviendo, según
se esté comportando, según esté confiando en Dios. 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Comenzamos, hermanos, allá en Samuel, de la promesa que Dios le daba a David, que enviaría, que mandaría, que nacería. Y acá dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Decía el Salmo 89, el sol y la luna que resplandece. Nuestro Señor Jesucristo. Siga. Y el espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? Nosotros, la iglesia. Dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios te lo dice esta preciosa tarde. Dios te lo está ofreciendo, te está dando, y te dice: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Hermanos, han pasado 2000 años, han pasado 2020 años, pero el Señor dice: vengo en breve. Para Él 1000 años es como un día. Él está pronto a venir. Si Él lo dijo breve, es porque está por venir. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Usted le puede decir eso? Sí, ven, Señor Jesús. ¿Usted está preparado para ese encuentro con Él? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Permanezcamos, mi hermano, en las promesas de Dios. No le tenga por tardanza su venida, porque Él pronto regresará. Le puede encontrar con el COVID o sin el COVID. Qué sé yo, qué otra cosa puede venir. Pero que su fe no desmaye. Sosténgase en Dios. Sosténgase. No, mi hermano, no dude del poder de Dios. Aunque la enfermedad, aunque el problema económico, aunque si perdió el trabajo, aunque Dios sabe cómo lleva las cosas. Al que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cierre sus ojos y le decimos: Padre, te damos gracias esta preciosa tarde, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Gracias por